Desde que me voy a casar, me estaba preguntando si podrían cedernos la habitación de ustedes. Es cierto, deberíamos cambiar las habitaciones, los dos, comenzando una nueva vida juntos, necesitaremos más espacio. ¿Qué tal si nuestro hijo duerme en la antigua habitación de nuestra hija y tú, como nuera, duermes en la cocina o en algún otro lugar? Después de todo, eres una forastera. Burlaron a los parientes de mi esposo de manera extraña, y mi esposo se unió a sus risas. Siempre obedeció a sus padres y no le importaba nada de mí. Estoy harta de esto, cortaré lazos con esta familia, pero antes de hacerlo, hay algunas cosas que necesito decirles. Hey, al final ustedes serán los que sufran pérdidas y lloren, testigo del infierno. Mi nombre es Elise, tengo 46 años. Soy alguien que ama tanto los dulces que tiendo a comprar demasiados con temática de Pascua durante la temporada de Pascua. Cuando estoy cansada o estresada, comer dulces de alguna manera me alivia. Actualmente encuentro consuelo en los dulces, pero hubo un tiempo en mi vida en el que, sin importar lo que hiciera, no podía aliviar mi estrés. Eso fue cuando tenía 30 años. Me preocupaba la familia de mi esposo. La razón era que no me llevaba bien con los parientes de mi esposo. No era una discordia clara, pero nuestras ideas eran tan diferentes que tenía que controlarme para evitar conflictos. El motivo de nuestros desacuerdos era que Mandy, la hermana de mi esposo, no tenía un trabajo estable, era muy relajada en sus relaciones románticas y, en lugar de criticarla, mi suegra la ofendió diciendo que estaba bien como estaba. Han pasado 5 años desde que nos casamos, pero durante ese tiempo, Mandy probablemente solo trabajó alrededor de 2 años y medio, aunque yo era miembro de la familia. Cuando la conocimos por primera vez en la recepción de la boda, no estaba empleada y, sorprendentemente, me saludó con un casual yo. En ese momento, acababa de renunciar a su trabajo anterior y parecía estar buscando empleo, pero no se quedó mucho tiempo en ningún trabajo a tiempo parcial. Las razones para renunciar eran frecuentemente debido a actitudes inapropiadas o impuntualidad, lo que la llevó a ser despedida o forzada a renunciar por sus colegas. No se arrepintió de sus acciones y parecía pensar que estaba bien porque mis padres la apoyaban positivamente. Podrías describirla como desempleada de manera negativa. Sus relaciones con los hombres también eran caóticas y hubo incidentes donde los hombres con los que salía venían a la casa causando disputas por ella. Las discusiones no eran sobre a quién elegir, sino más bien gritaban «devuélveme el dinero, ¿me estás engañando? ¿Salías con 3 personas a la vez por tales razones?» Estos hombres se reunían en su casa, no es todos los días que ves confrontaciones tan dramáticas en la vida real. Deseaba que sus padres la regañaran, pero tanto su madre como su padre continuaron mimándola. Dado que la diferencia de edad entre mi esposo y ella era bastante significativa, y conociendo la historia de mi padre que acumuló deudas y mi madre que fue atormentada por ello y falleció, su comportamiento dependiente me resultaba extremadamente frustrante. Como adulta, debería ser independiente y no depender de sus padres, pensé para mí misma. Pero como su cuñada, sentí que no debía hablar en voz alta. Actualmente no hay problemas directos entre mi esposo y yo, pero la casa de su familia es casa de otra persona. Estaba pensando en observar la situación cuando quisiéramos vivir con ustedes. Fue una sugerencia repentina de mi suegra cuando visitamos su casa a fin de año. Aparentemente, la casa que habían comprado estaba envejeciendo y parecía a punto de colapsar. Es una buena oportunidad, así que vivamos juntos, dijo. No tenía idea de que era bueno en esto, pero vivir con ellos no era algo que deseara. No puedo imaginar vivir juntos bajo un mismo techo, absolutamente no podía aceptar vivir juntos. Sin embargo, fue difícil decir directamente cómo me sentía, así que me negué suavemente diciendo que era importante para nosotros como pareja tener nuestro tiempo juntos. Sin embargo, mi esposo tendía a escuchar a su padre y cuando él decía queremos que nos cuides a medida que envejecemos, él no podía contradecir. Con el tiempo, comencé a pensar que, considerando el futuro, tal vez sería práctico vivir juntos.
A medida que empecé a ser influenciada por la sugerencia de mis padres, definitivamente tenía que negarme. Por supuesto, vivir con los padres de mi esposo significaba que la chica también estaría incluida, era como un menú de curso a un gran precio. Sí, no realmente, ¿por qué no intentamos vivir juntos? Si no te gusta, podemos construir una casa nueva, ahora es la oportunidad ya que nuestra casa actual está envejeciendo, dijo mi suegra de repente. Una vez que comiencen a vivir juntos de manera temporal, el ensayo tiende a convertirse en permanente muy rápido, podríamos terminar viviendo juntos de por vida. Es extraño que alguien que planea construir una casa sugiera la convivencia. Dado que mi esposo parecía inclinado a aceptar, tuve que hablar. Lo siento, pero si consideramos vivir juntos o una casa multigeneracional, ¿cómo manejaremos los costos de compra? ¿Qué pasa con los gastos diarios? Si esto no está claro, me siento incómoda con la idea de vivir juntos. Al oír esto, mi suegra pareció disgustada y replicó, vivimos de una pensión y no podemos permitirlo. Entiendo eso, pero ¿qué pasa con tu hija? Actualmente está desempleada y estás cubriendo su seguro y impuestos con tu pensión. ¿No se aliviaría la carga si ella comenzara a trabajar? Entonces lo que estás diciendo es que quieres que mi hija encuentre un trabajo y comparta los gastos. Sí, eso es exactamente lo que digo, respondí. Observando el tenso intercambio entre mi suegra y yo, mi esposo intervino para mediar. Si Mandy estuviera aquí, la situación habría sido aún más complicada. Afortunadamente, ella estaba fuera con su nuevo novio ese día, sin saber que estábamos discutiendo sobre ella. A medida que la atmósfera se tensaba, mi suegro dijo, tengo mi fondo de jubilación y ahorros, así que está bien, y mi esposo agregó, no he venido a todos, pero yo. Estaba tratando de finalizar la decisión de vivir juntos. Observando de cerca la conversación, la opción de vivir juntos gradualmente se convirtió en una realidad y casi una decisión definitiva sin ninguna oportunidad para expresar mi opinión. Nuestra convivencia se solidificó rápidamente y se tomó una decisión. Mi esposo prometió no incomodarme, pero en algún lugar de mi corazón no podía creer completamente que esa promesa se cumpliría en un ambiente donde vivíamos con su madre y su hermana. Esperaba no tener problemas, pero tuve que prepararme para la realidad. Mi amor por mi esposo permaneció, pero ver cuán obediente era a sus padres me llenó de emociones complejas. Mientras entendía la importancia de ser considerada con sus padres, también deseaba que mi esposo fuera más confiable, un deseo que se mezclaba con la decepción en mi corazón. Luego surgió un problema inesperado. Lo siento, Elise, me disculpó mi esposo arrodillándose ante mí, desencadenando una mezcla de preocupación y curiosidad sobre lo que había pasado. ¿Qué sucede? De repente, la empresa se está yendo a la quiebra. Recibí el aviso hoy. Sus palabras revelaron la impactante verdad de que su empresa estaba quebrando. Todo lo que pude decir fue impactada y desconcertada, con el momento grabado claramente en mi memoria, ¿la empresa realmente se está yendo a la quiebra? Deseé que fuera una broma. ¿Qué está pasando?, pregunté. Desde que la gerencia cambió, el rendimiento de la empresa ha estado disminuyendo, los nuevos empleados enfrentaron salarios no pagados y recortes de bonificaciones, explicó mi esposo. Su empresa no era pequeña en absoluto, como una empresa regional se consideraba mediana, pero para que surjan tales problemas tan repentinamente, ¿no había señales antes? Me quedé asombrada, respondí. La verdad, el nuevo presidente malversó fondos y, como resultado, su esposa y el expresidente decidieron cerrar el negocio. Los detalles no están claros, pero probablemente no pudieron asegurar préstamos, continuó mi esposo. Además, la esposa del presidente decidió divorciarse, añadiendo turbulencia familiar a los problemas financieros. Si la empresa está destinada a colapsar, tenemos que aceptarlo. Afortunadamente, tengo un trabajo y ahorros, puedes comenzar a buscar un nuevo empleo, dije optimista, pero mi esposo dudó, hesitó, al ver su expresión preocupada, pregunté directamente, ¿hay otro problema? Después de una pausa, reveló un hecho impactante,
mi esposo había firmado como garante para un préstamo de un colega. Ese colega acababa de ser padre, enfrentaba el impago de su salario y bonificaciones, la incapacidad de pagar la hipoteca de su casa y también tenía préstamos estudiantiles por pagar. A pesar de no haber hecho nada malo, estaba financieramente acorralado. No quería cargar a su esposa, así que manejó la situación de la empresa y recurrió a pedir dinero prestado a prestamistas depredadores. Había pedido a mi esposo que fuera el garante. Solo escuchar las circunstancias fue desgarrador, pero finalmente mi esposo fue abandonado por su colega, dejándolo a solas con una enorme deuda. Esta situación comenzó hace 2 meses y mi esposo parecía haber pensado optimistamente que era manejable ya que aún tenía un trabajo y salario estables. No pude evitar mantener la cabeza en incredulidad. Nunca en mis sueños pensé que acabaríamos en una situación así. Mi esposo arrepentido dijo dejándome quedé completamente sin palabras, ¿no es eso un poco demasiado optimista? Quise intervenir, pero no tenía energía para expresar mis pensamientos. ¿Qué pasará con la casa en la que se supone que debemos vivir con tus padres? Dijiste que estamos procesando la hipoteca este próximo fin de semana. Lo siento mucho, pero ¿podrías registrar la casa a tu nombre? Estoy preocupada por la revisión de las instituciones financieras debido a mi deuda. El problema no es solo eso, no se trata de detener la compra de una opción. Hemos visto muchas propiedades, pero ninguna tenía tan buenas condiciones como esa casa que nos gusta. Si buscamos una similar, podríamos perder un lugar para que vivan mis padres. Realistamente, vivir en nuestra pequeña casa actual con esta familia no era factible. La familia ya había fijado una fecha para dejar su residencia actual. Había puntos razonables en lo que él decía, pero yo también estaba en contra. Al menos deberías decirles a tus padres sobre tu desempleo y reconsiderar vivir juntos, es decir, ¿tienes miedo de exponer tu fracaso a tus padres? Cuando le pregunté, mi esposo no respondió. Entiendo, hablaré con tus padres. No, no lo hagas, lo haré yo. Está bien, explicaré todo adecuadamente. Al decir esto, mi esposo agarró firmemente mi hombro tratando de persuadirme, ¿estás segura de que está bien? Pregunté por confirmación y él respondió firmemente sí. Sin embargo, más tarde, después de que mi esposo informó a sus padres sobre su desempleo, me dijo que dijeron que sería problemático si desistíamos de vivir juntos ahora que no hay ingresos para ayudar con los pagos de la hipoteca de su lado tampoco. Honestamente, había anticipado tal respuesta. No podía imaginar a mi esposo enfrentándose a sus padres y, lamentablemente, la respuesta predecible diluyó mi afecto. En tales tiempos, deseaba que mi esposo hubiera intentado más duro. La casa eventualmente fue comprada a mi nombre y yo era responsable de pagar la hipoteca por el momento. Una vez que mi esposo encontró empleo nuevamente y pagó sus deudas, transferiría los pagos de la hipoteca a mi cuenta mensualmente. En este escenario, la carga de sostener nuestras finanzas se trasladó a mí y probablemente estaría proporcionando todo. No conocía la cantidad exacta de la deuda que tenía mi esposo, pero supuse que era la cantidad prestada para sostener a la familia durante unos meses. Estoy segura de que los beneficios por desempleo no podrían cubrir toda la deuda de una vez. No estaba claro cuánto tiempo le tomaría a mi esposo encontrar un nuevo empleo y cuánto tiempo duraría esta dificultad financiera. Podría haber tenido que considerar el divorcio. Sin embargo, no he perdido completamente la simpatía por mi esposo desempleado. Decidí ver esta situación como una prueba para nuestro matrimonio a pesar de todo. Había una parte de mí que no podía evitar no desagradarme a mi amable esposo. Desde que lo elegí, mi deseo de apoyarlo como mujer hasta el final permanece fuerte. Sin embargo, ahora siento que mi pensamiento inicial fue ingenuo. Después de discutir con mi esposo, finalmente acordamos que yo asumiría los gastos de vida hasta que él pagara la deuda, que resultó ser más alta de lo que imaginaba, unos 70,000 pesos. Aunque tenía dudas sobre si realmente había gastado los 70,000 pesos en gastos de vida y costos de nacimiento del hijo, verificarlo ahora habría sido demasiado tarde.
La cantidad de la deuda permaneció sin cambios y todo lo que podíamos hacer era considerar seriamente cómo lidiar con ella en el futuro. La economía estaba en recesión y buscar empleo para mi esposo en sus 30 años no era sencillo. Trabajaba en la fabricación de partes automotrices y no tenía habilidades especiales que fueran particularmente valiosas en una industria específica. Aunque intentó encontrar un trabajo en el mismo campo, la tendencia de priorizar empleados más jóvenes era fuerte y las empresas que daban la bienvenida a trabajadores mayores como mi esposo eran raras. Si hubiera sido una llamada empresa tóxica, podría haber habido más oportunidades de empleo. Así, mi esposo comenzó a vivir con su familia sin asegurar un trabajo, incluso después de que los beneficios por desempleo terminaron. Informamos a mi suegro sobre su estado de desempleo. Esperaba que la familia se diera cuenta de que no podían depender completamente de nosotros. Aproximadamente 3 meses después de nuestra convivencia, estábamos recibiendo 200 pesos al mes de los padres de mi esposo como gastos del hogar. Esta cantidad equivalía a unos 60 pesos por persona incluyendo a su hija. ¿Nos estaban tomando a la ligera? Casi no hacían las tareas domésticas, dejándolo todo a mí. Me quejé con mi esposo, pero él solo respondió, mis padres son mayores, así que por favor ayuda tanto como puedas. Apoyar debería significar asistencia para aquellos que pueden actuar independientemente, ¿verdad? Sin embargo, mi suegro y suegra no hacían nada más que descansar en la cama, siendo capaces de hacer las cosas por sí mismos. Técnicamente, no debería haber nada con lo que necesitaran ayuda. ¿Debería simplemente ayudar? Se quedaban tumbados en la cama mientras descuidaban todas las demás tareas domésticas. Había esperado una relación pacífica y armoniosa al comenzar nuestra vida juntos, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente y me encontraba irritada casi todos los días. Finalmente, tuve el valor suficiente para negociar con los padres de mi esposo, preguntando si podrían aumentar un poco los gastos de vida. Cuando tomé una postura firme, los padres también fueron igualmente firmes en su respuesta, citando varias excusas como, teníamos poca pensión en nuestro tiempo o se necesitan 200,000 pesos para una buena jubilación. Se opusieron a que su hija consiga un trabajo, afirmando, no queremos limitar su futuro con nuestro egoísmo. No es una cuestión de ego hacer que su hija trabaje, después de todo, el empleo es un deber para todos los ciudadanos. Al comenzar a sentir que ya no podía soportarlo más, también empecé a notar que mi afecto por mi esposo se desvanecía gradualmente desde que comenzamos a vivir juntos. Me encontraba cuestionando a mi esposo más y más, diciendo, ¿de qué lado estás? Pensé que él me apoyaría, pero con una sola palabra de su padre, él cambiaba fácilmente de postura diciendo que la perspectiva es importante. En última instancia, él me persuadiría para seguir los deseos de sus padres. ¿Dónde quedó la promesa de no incomodarme cuando decidimos vivir juntos? Además, vivir con Mandy fue una pesadilla. Cuando trataba de relajarme en casa en algunos días libres durante la semana, ella traía a su novio y comenzaba a ser íntima en su habitación mientras ella era libre de hacer lo que quería en su habitación. Un poco de consideración como conviviente habría sido apreciada. A pesar de estar en casa, enfrentaba días incómodos e inquietos. Entonces, un día, Mandy exclamó alegremente durante la cena, una rara ocasión para ella de unirse a la comida familiar ya que usualmente estaba fuera con algún chico. ¿Qué quería decir? De repente, extendió un certificado de matrimonio firmado sobre la mesa declarando, miren, me voy a casar. Sus padres se congelaron por un momento, preguntando, ¿con quién? Con mi novio actual, respondió Mandy, pero dado sus frecuentes cambios de pareja, no estaba claro a qué hombre se refería. No lo había presentado formalmente a sus padres y ellos pedían detalles como, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Unos 3 meses, supongo que fue amor a primera vista, dijo ella con una sonrisa, haciendo que mi esposo y yo intercambiáramos miradas preocupadas pensando, ¿está realmente bien? Parecía un camino que conducía al divorcio, pero sus padres con una razón vaga como, si nuestra hija lo ha elegido, está bien,
creían completamente en su felicidad, incluso firmando casualmente como testigos. Quiero que él también viva aquí, pero mi habitación es un poco pequeña, ¿verdad? Su madre estuvo sorprendentemente de acuerdo, apoyando sorprendentemente a su hija y la convivencia de su esposo. Su aceptación de la situación me hizo sentir profundamente incómoda. Desde que me voy a casar, me estaba preguntando si podrían cedernos la habitación de ustedes, repetí en su sugerencia. Mi esposo frunció el ceño, luego me miró buscando acuerdo con una mirada que decía, esto es imposible, ¿verdad? Ciertamente, fue un no. No entendía por qué dudaba, debería haber rechazado inmediatamente. Por favor, está bien, ¿verdad?, imploró, y la suegra dijo que debía ceder un poco. Incapaz de soportarlo, respondí con fuerza, esto es demasiado egoísta. Luego, de repente, ella dijo, Harale. Pero, ¿no estás feliz por mi matrimonio? De una manera empalagosa y dulce, ella usualmente nunca me llamaba Oji. Deberíamos cambiar las habitaciones, los dos, comenzando una nueva vida juntos, necesitarán más espacio. ¿Qué tal si nuestro hijo duerme en la antigua habitación de nuestra hija y tú, como nuera, duermes en la cocina o en algún otro lugar? Después de todo, eres una forastera. Mi madre en ley agregó, exactamente, después de todo, no quedan habitaciones, así que las forasteras deberían simplemente irse. Mi suegro también se rió, sí, buena idea. Incluso como una broma, esto fue desagradable. Mi esposo también se dejó llevar por la atmósfera y se unió diciendo de acuerdo con sus padres. Me sentí realmente decepcionada. Una cocina que ni siquiera es una habitación, se rió Mandy junto con ellos. Bueno, alguien que siempre hace tareas domésticas podría pertenecer a la cocina, añadió la suegra. A pesar de la excitación familiar anormal, mi esposo no intervino y me quedé sin defensa. Vete, me indicó con desdén. Mi suegra sugirió burlonamente que quizás dormir en el parque no era una mala idea. Todos están en mi contra, ¿está realmente bien para ti? ¿Te das cuenta de que tu hijo no tiene trabajo en este momento? ¿Has considerado qué pasará si me voy? La vida se pondrá más difícil, ¿sabes?, pregunté, y ella respondió, nuestro hijo tiene algunos ahorros y si encuentra trabajo, no debería ser un problema. Es solo temporal. La familia no sabía que mi esposo estaba cargado con una deuda significativa. Él dijo que no quería hablar de ello, así que lo mantuvimos en secreto. Cualquiera que fuera la razón, probablemente pensó que lo despreciarían si la deuda saliera a la luz. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Has olvidado que compré esta casa? ¿Qué tonterías estás diciendo?, replicó mi suegra. Al ver su cara confundida, momentáneamente pensé que estaba fingiendo, pero parecía que realmente no comprendía lo que yo decía. Cuando le lancé una mirada aguda a mi esposo, él perdió el color en su rostro y evitó lentamente mi mirada. Por su reacción entendí todo, este hombre ha estado afirmando que compró la casa, en otras palabras, esta familia no se da cuenta de que yo compré la casa y he estado sosteniendo a toda la familia. Eran obvios y arrogantes mientras eran apoyados por mí. Es como la historia de la nueva vestidura del emperador. Esto se está convirtiendo en una situación bastante interesante. Tenía una ligera esperanza de que mi esposo finalmente confesaría que en realidad no hay ahorros, pero parece que esperaba demasiado. Bien, que todos enfrenten la dura realidad. No me importa, prefiero estar sin hogar en el parque que vivir contigo, declaré y me encerré en el dormitorio. La familia de mi esposo parecía burlarse de mí, qué vergonzoso que haga una escena sobre irme y luego se esconda en la casa. Pero había una razón por la que no me fui de inmediato. La semana siguiente, ordené mis pertenencias y me preparé para dejar la casa que compartíamos. Encontré un apartamento para mí misma y todo estaba listo. 2 días después de dejar la casa, vinieron a mi nuevo lugar. ¿De qué se trata esto?, gritó mi suegra sosteniendo los papeles de divorcio que había dejado atrás en la antigua casa porque yo había escrito, por favor, envía los papeles de divorcio por correo con la dirección en una nota.
Lograron rastrearme. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? Respondí con una sonrisa. Escuché que la empresa de reciclaje vino y se llevó todo, la nevera, el televisor, todo. ¿Hiciste eso? Continuaron. Sí, por supuesto, dejé esa casa con los papeles de divorcio detrás. ¿Por qué debería dejar mis pertenencias en una casa a la que no volveré? Pregunté. ¿Qué? ¿No te diste cuenta de que la nevera, el televisor, la lavadora e incluso el sofá que usabas fueron todos comprados por mí para reclamar que los compraste tú misma? Replicó mi suegra de manera arrogante. La propiedad adquirida durante el matrimonio se considera propiedad conjunta, así que también pertenecen a mi hijo. ¿Por qué deshacerse de ella sin permiso? Mi esposo lentamente se escondió detrás de su madre dominante, sin dar ninguna explicación. Suspiré. ¿Por qué el hombre que una vez amé parece tan pequeño ahora? Cuando los sentimientos se desvanecen, realmente parecen más pequeños. Compré esos artículos del hogar con mis fondos personales antes de casarnos. ¿Qué? Además, no solo estoy vendiendo los muebles, también estoy en el proceso de vender la casa, preguntó mi suegra exclamando en voz alta. Mirándose entre ellos sorprendidos, Mandy quedó quieta. ¿Realmente esa casa está a nombre de nuestro hijo? ¿No debería haber pagos de hipoteca? Compré esa casa completamente con mi propio dinero. Le dije a mi esposo, nosotros estábamos pagando la casa con una hipoteca y los muebles con ahorros. Mi esposo sorprendido preguntó, ¿por qué? Contar esa mentira para cuidar a mi esposo desempleado y a sus suegros financieramente era más fácil pagar todo de una vez con ahorros que hacer pagos mensuales de hipoteca. Además, me permitía preparar varias estrategias en caso de persecución por su parte. Me alegro de haberlo hecho, les dije. ¿Realmente pensaste que no tenía planes antes de vivir con ustedes? Para personas que piensan que 3 adultos pueden vivir con 200 pesos al mes, esto debe ser difícil de entender, dije con un toque de sarcasmo. Tengo amigos en bienes raíces y otro conocido interesado. He estado en contacto con ellos y estamos avanzando con el papeleo. No lo sabían porque no pasamos por un agente. ¿Lo hiciste? Pregunté sonriendo dulcemente. La familia gradualmente comenzó a comprender la sombría situación y sus rostros se volvieron pálidos. Mi suegro, furioso, confrontó a mi esposo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, gritó. Mi esposo, con lágrimas en los ojos, solo pudo disculparse suavemente, lo siento. Siempre ha sido sumiso con su padre. Me sentí bien al solicitar el divorcio, pero ¿qué debo hacer con mi vida matrimonial? La ingenua pregunta de Mandy dejó a mi suegra sin palabras y desconcertada. De hecho, ella estaría perdiendo la casa y los bienes, con hijos que estaban desempleados. Conmigo ausente, tendrán que arreglárselas con una pensión mínima y fondos de jubilación insuficientes, dijo mi suegra mirando seriamente a su hija. ¿Cuánto gana tu futuro esposo? Ella respondió, vive de las máquinas tragamonedas, es un profesional de tragamonedas, lo que me hizo reír a carcajadas viendo al esposo y sus padres desconcertados. ¿Un jugador profesional de tragamonedas? ¿Eso siquiera existe? Independientemente de eso, está claro que es una profesión inestable y llena de autoproclamados expertos. Su elección de pareja era obviamente cuestionable. Mi suegra se volvió hacia mí. Lo siento por el otro día, creo que ha habido un malentendido. Vamos a llevarnos bien, ofreció una disculpa y sugirió reconciliación. No, no en absoluto. No hubo malentendido, nuestros valores simplemente nunca se alinearon, respondí. ¿De qué estás hablando? Jaja, me reí fuertemente. Ella insistió, no rechaces tan rápidamente, debe haber habido algún malentendido. Pero yo lo negué completamente. ¿Estás planeando abandonar a la familia? Mi suegro me miró fijamente, pero cuando respondí, no fue tu esposa quien me trató como una forastera primero, él se quedó en silencio. Simplemente espera para tratarme tan fríamente. Una vez vivimos bajo el mismo techo, mi suegra elevó la voz, sí, vivimos juntos y te cuidé, a lo que respondí,
es precisamente por eso que ya no puedo vivir contigo. Mi esposo suplicó, por favor, reconsidera. Si hubiera sido un poco más apoyadora, quizás mis sentimientos habrían cambiado, pero ahora es demasiado tarde. No estoy inclinada a hacerlo, rechacé. No uses esas palabras, las dificultades son parte de la vida familiar, imploró desesperadamente mi suegra. Mandy asintió en acuerdo, esperando apoyo en medio de sus problemas. Dificultades, si es que lo llamas así, ¿por qué no intentas vivir en el parque para superar esas dificultades como familia sin depender de una forastera como yo? Cuando sus propias palabras les fueron devueltas, mi suegra y Mandy se sonrojaron y me acusaron. ¿Qué tan cruel puede ser? ¿Qué harás sin mí? ¿Cómo planeas vivir?, pregunté y ellas estuvieron en silencio. Me sentí ligeramente satisfecha. Justo cuando iba a casarme, lamentó Mandy, y mi suegra consoló a su hija, es realmente lamentable cómo resultaron las cosas. Si solo la hubieran criado para que fuera independiente, esto no habría sucedido. Pensando de manera demasiado optimista, recordé que mi esposo se convirtió en garante de la deuda de un colega y se aferró a una empresa en apuros, lo que también destacó las características de esta familia. Ahora tiene sentido, esta indulgencia fue heredada del lado de la madre, dije, pero creo que tus preocupaciones son infundadas. Dejando a la familia perpleja, entonces revelé que podría haber la posibilidad de que el esposo de su hija tuviera otro amante. La familia se sorprendió. ¿Qué? Al ver eso, no pude evitar reírme. Mandy preguntó, ¿qué quieres decir con posibilidad? Bueno, es difícil decir quién, ya que cambias de novios tan frecuentemente, pero si es el más reciente, ha estado bastante cerca de una mujer que vive en el primer piso de este apartamento. Se asombraron, un caso clásico de que la respuesta estaba justo bajo su nariz. El día que me mudé aquí, casualmente vi al último novio de Mandy, presumiblemente su prometido, entrando y saliendo del apartamento de la mujer que vive en el primer piso, visitándola por la noche y saliendo por la mañana. Tal comportamiento parecía indicativo de una relación romántica, podría ser su hermana o algo, aunque lo dudo. ¿Has escuchado algo?, pregunté y Mandy guardó silencio. Su silencio sugirió que el hombre que visitaba el lugar de la mujer probablemente era su prometido. No puedo creerlo, me engañaron, murmuró cayéndose de rodillas furiosa. Intentó contactarlo, pero él colgó tan pronto como ella explicó la situación. No puedo creerlo, esto es escandaloso, explotó Mandy de ira. Mi suegra intentó calmarla, pero la furia de Mandy era imparable. Mientras el caos familiar se desarrollaba, yo secretamente disfrutaba del espectáculo, así que tomé mi decisión, firmaré los papeles de divorcio. Está bien, querida, dijo mi esposo sin respuesta. Sé que no tienes muchos bienes, pero has reservado algunos ahorros para el peor de los casos, ¿verdad? Reclamaré eso en la división de bienes, replicó él, atónito. Pero sonreí, es justo, podría haberte parecido un diablo, pero esto es simplemente justicia. Al verme obligada a cuidar de tus padres, tenía todo el derecho de buscar compensación. Hice que la familia y mi esposo se mudaran de la casa y comencé un nuevo capítulo en mi vida. Más tarde, Mandy apareció frecuentemente en mi antiguo apartamento, específicamente causando problemas entre el hombre que pretendía casarse y la mujer a quien él realmente amaba, eventualmente involucrando a la policía. Resultó que la mujer que vivía en mi apartamento era la verdadera prometida. Mandy estaba seria con él, pero la promesa de matrimonio era una propia ilusión, él simplemente estaba jugando con ella. Una dura realidad para ella, pero un resultado inevitable. Además, al haber perdido su hogar y bienes, la familia puso sus esperanzas en los ahorros de mi esposo, pero mi demanda de división de bienes aplastó esas esperanzas, así que los lazos familiares se deterioraron aún más. Al principio, mi esposo fue culpado por esto debido a su falta de gestión, pero al no poder soportar la presión, finalmente estalló y tuvo una feroz discusión con su madre. Es porque sigues defendiendo a Mandy que hemos terminado en esta situación. Es tu culpa que mi esposa esté enojada.
Él argumentó culpando a sus padres. Luego me propuso, he reconsiderado mis pensamientos y he decidido distanciarme de mis padres. ¿No puedes considerar que nos volvamos a juntar? Me sorprendió y confundió esta inesperada propuesta de volver a casarnos. La ingenuidad de mi esposo no había cambiado. Mi suegro, previamente sumiso, mostró su enojo cuando su hijo se desquició. El conflicto familiar escaló llevando a la realización de que el problema raíz era Mandy no trabajando, pero ya era demasiado tarde, evolucionando hacia una disputa doméstica significativa. Como resultado, la familia se dividió. A pesar de desear separación o divorcio, los padres de mi esposo continuaron viviendo juntos por razones financieras, apenas hablándose entre sí. Mi esposo, que encontró reempleo en una empresa con un dormitorio, tuvo que renunciar unos meses después debido a problemas de salud, ya que la empresa resultó ser explotadora. Mandy no tuvo más opción que trabajar cuando de repente se encontró en medio de una demanda de la esposa de un hombre casado con quien había estado en una relación previa. Debido a que los trabajos regulares pagaban poco, eligió trabajos nocturnos, pero terminó dañando su salud debido al alcohol. Mi esposo y Mandy tuvieron que depender y cooperar con sus padres a pesar de su distanciamiento. La familia formó un arreglo de convivencia peculiar, permaneciendo juntos y dependiendo de otros, lo que finalmente tuvo un costo. Mientras tanto, después del divorcio, comencé a enfocarme en mi propia carrera, priorizando previamente a la familia. Evité horas extra y rechacé promociones, pero cambiar mi enfoque laboral llevó a una promoción a gerente de área en un fabricante de ropa. El trabajo no era fácil y tenía algunos aspectos oscuros, pero las relaciones eran buenas y tenía una sensación de realización. Estaba satisfecha con el salario y, sobre todo, era un lugar de trabajo agradable. Actualmente soltera, estoy abierta al romance, pero continúo priorizando mi trabajo por ahora. ¿Hay algo nuevo?, me preguntaron. La verdad, el agente inmobiliario que manejó la venta de mi casa recientemente me invitó a cenar. Habiéndolo conocido por un tiempo, ha sido una buena persona con quien hablar durante momentos estresantes post-divorcio. No lo había considerado románticamente antes, pero últimamente he sentido un poco de atracción hacia él, especialmente después de que celebró mi cumpleaños en un momento de ebriedad y dijo que la vida sería divertida si yo fuera su esposa. ¿Podría eso indicar su interés en mí? Pero podría estar pensando demasiado. Después de todo, ya no soy tan joven para dejarme llevar tan fácilmente. Sin embargo, si hay afecto mutuo, quizás progresar la relación podría valer la pena considerar. Por ahora, quiero saborear este dulce estado de ánimo un poco más. Ese es